Bueno, pues yo solamente agradecer a las dos partes, ¿no? Agradecimiento primero por invitarme a dar la charla y a la asociación también por invitarme y organizar estas pequeñas charlas que lo que intentamos hacer es un poco difundir pues, sucesos que ha habido en España muy importantes y de trascendencia, en este caso internacional, y que son desconocidos para la mayoría de los españoles, incluso para los profesionales que nos dedicamos a este campo, ¿no? Yo soy médico de urgencias, tengo mucho contacto y he trabajado también con aviones sanitarios. Y bueno, y este tema me ha gustado mucho. Estoy haciendo la tesis doctoral sobre este tema. Es un tema eh, desconocido y en estos años en este año se ha cumplido el centenario y se lo convertimos al ejército, a la Cruz Roja y a la Corona para hacer un evento en el Domo de Cuatro Vientos en Madrid con la presencia de la reina para explicarle esta historia olvidada. Una historia olvidada que se cumplía 100 años, en la que España tuvo su relevancia y que hoy en día es importante en muchos aspectos, aspectos nacionales y aspectos de proyección nacional en otros países. ¿Y por qué es importante recordar el comienzo de la aviación sanitaria? Porque España fue uno de los primeros países que utilizó los aviones para salvar vidas, ¿no? A principios del siglo XX había un montón de conflictos bélicos y se utilizaron aviones para poder salvar la vida de los soldados que estaban ya destinados a morir y que su única capacidad para sobrevivir era una evacuación rápida. También es importante recordar a personas que están completamente olvidadas, como Antonio Pérez Núñez, que fue un médico y aviador de la segunda promoción de aviadores, que fue el padre de toda la aviación sanitaria española. Y la enfermera Elvira López Maurín, que fue una enfermera completamente olvidada y que empezó en España tres profesiones: la enfermería profesional militar, la enfermería profesional civil y la aviación sanitaria. Después también tenemos la proyección internacional, que en esta época se le hizo a España en otros países, ya que participó en congresos internacionales, siendo de gran importancia y relevante. ¿Es importante y actual este tema ahora? Pues es muy importante. Todos vemos la televisión siempre cuando hay un accidente de tráfico, cuando hay una catástrofe y cuando hay heridos y se necesita que se desplacen rápidamente a hospitales o a centros que les puedan salvar su vida. Siempre aparecen los helicópteros sanitarios, que son los principales aeronaves que se utilizan en la actualidad para el transporte sanitario. Esto es importante en zonas de difícil acceso, como por ejemplo los accidentes de tráfico. Siempre implican a grandes volúmenes traumatizados en que su vida va a depender de una evacuación muy rápida al hospital. También los conocemos todos de películas, de documentales, por los grandes lesionados por destrodos militares, ¿no? Por bombas militares, que son todos lesiones muy importantes. Conocemos un poquito más, sobre todo en España, el transporte de órganos sanitarios que hay todos los días para trasplantes. Esto tiene que ser un transporte muy rápido, porque no pueden estar los órganos fuera del cuerpo y se tiene que hacer un transporte. Y el único medio de transporte que cumple este requisito son las naves sanitarias. Después, las evacuaciones internacionales. Nos explicaron en Cuatro Vientos el ejército que hay 24 horas y 335 días al año un avión militar pendiente de posibles
repatriaciones como pasó en el caso del ébola, que fueron mucho más sonadas. Pero siempre hay un avión preparado para repatriar en cualquier momento a cualquier persona herida o cualquier problema sanitario. Y sobre todo, una cosa que está empezando y que ha cambiado en los últimos años son el tratamiento de las enfermedades tiempo dependientes, que son, todos conocemos a una persona que ha tenido un infarto o a una persona que ha tenido un ictus, ¿no? Pues estas enfermedades hoy en día las podemos tratar con mucho éxito, pero tienen que llegar 3 horas, en las primeras 3 horas, desde el comienzo de los síntomas, a los hospitales de referencia. Y la única manera que tenemos para que estos pacientes lleguen a tiempo es evacuarlos rápidamente, y la mayoría de las veces acuden a los hospitales derivados en helicópteros sanitarios o en otro tipo de aeronave, ¿no? Pues esto es muy importante, sobre todo saber los primeros síntomas, porque si uno tiene un dolor en el pecho muy fuerte, hay que ir a un centro de salud para que hagan un electro, y si ese electro demuestra un infarto, hay que evacuarlo rápidamente, o en el caso de un ictus, ¿no? ¿Y qué medios y recursos tenemos en la actualidad? Esto no es, como podéis ver en la diapositiva, no son 4 o 5 aeronaves que tengamos. El mapa de la izquierda lo que muestra son las aeronaves que dependen de los servicios de salud de cada. Como veis, hay un montón. En servicios de salud, que es el de Castilla-La Mancha, tenemos 4 helicópteros sanitarios. Y de los 4 helicópteros sanitarios, 2 se pueden operar 24 horas por la noche. Y eso es impresionante. Me contaban los pilotos de estos helicópteros que cuando se van a entrenar a aquel simulador a Alemania y les cuentan que España tiene todo este tinglado de helicópteros a disposición de la sanidad, se quedan alucinados porque son, la verdad, que es una cantidad de aeronaves muy importante. En el lado derecho de la imagen son las aeronaves militares. También las aeronaves militares hay un montón, y sobre todo porque son multirol. Pueden hacer los aparatos grandes, pueden hacer de transporte de mercancías, pero en un momento se pueden cambiar y servir como hospitales, como aeronaves hospitales, ¿no? Bueno, ¿y cómo comenzó esta historia en España? Que es lo que hemos venido aquí a trabajar. Bueno, pues todo esto empieza en el desastre de Anual. Fue en el año 1921, en la guerra de Marruecos, del protectorado de Marruecos, donde el ejército español sufre una catástrofe, y es una catástrofe de todo tipo. La principal es una catástrofe militar y sanitaria, ¿no? Hay 10.000 muertos y 5.000 heridos. Y después hay una catástrofe en la evacuación de estos heridos a los centros sanitarios y a la península, ¿no? Aquí podéis ver las imágenes de cómo se evacuaban los heridos. Esos son los heridos que son importantes. Imaginaros a una persona con una fractura importante, con una herida de bala, meterse 2 días, porque las evacuaciones no eran de mediodía. Se tiraban 2 días en un burro montado hasta Melilla, y pues la mayoría de esos podéis imaginar que no sobreviven, ¿no? Entonces, los heridos de gravedad, que son heridas en cabeza, tórax y abdomen, esos no sobrevivía casi ninguno. Era un milagro que sobreviviese alguno. ¿Qué es lo que hubo por parte del gobierno? ¿Qué respuesta dio en esos momentos? Pues, como todos conocemos, hizo una respuesta militar, ¿no? Mandó más tropas para controlar la situación. Pero aparte, que es lo que nos interesa, cambió la mentalidad sanitaria. Por un lado, se mandó mucho más contingente de sanidad militar. Pero por otro lado, que es lo más importante, se permitió a la Cruz Roja Española tomar mucho más participación. Y eso fue gracias a la reina Victoria Eugenia, que cuando se enteró del desastre de Anual, pues rápidamente dijo a una dama de su confianza, que era la duquesa de la Victoria, que fuese a Melilla a enterarse de lo que pasaba y de lo que se podía hacer. Y la duquesa de la Victoria
no era una persona normal y corriente, era una persona con una capacidad de trabajo inmensa, con unas ganas de hacer las cosas bien, y que es una de las grandes desconocidas por todos los sanitarios y por todos los españoles a día de hoy, ¿no? Revolucionado la sanidad en el protectorado y después revolucionaría la sanidad después de la guerra de Marruecos. Llegamos a una fecha, que es el 1 de noviembre de 1922. Esta fecha es muy importante porque van a ser los acontecimientos que van a desembocar en la primera utilización de un avión para un transporte sanitario. El 1 de noviembre hay un ataque inesperado a una posición española en el norte de Marruecos que se llamaba Titiata, y es un ataque muy importante y se producen 23 muertos y 376 heridos. Y estos se mandan al campamento principal, que era el de Ríos. No había médicos en ese momento, ni servicios sanitarios. Y entonces el general del Estado Mayor, general Burguete, manda rápidamente despegar 2 aviones para traer un equipo quirúrgico desde Melilla hasta Dardiños. Esos iban a ser dos aviones bombarderos sin ningún tipo de preparación sanitaria, pero eran los únicos aviones que había en esa época. Llegan a Melilla los aviones y en ese momento se avisa al equipo quirúrgico que estaba de guardia, que era el equipo quirúrgico dirigido por Víctor Manuel Nogueras, por un comandante médico, y que tenía como anestesista a Manuel Crespo, ¿no? y un auxiliar sanitario, Quintiliano Navarro, y la enfermera Elvira López Timor. Lo preparan todo gracias a la duquesa de la Victoria y van al aeródromo a montar los aviones para ir a dar Ríos. Pero en ese momento se dan cuenta que el reglamento militar permite a las mujeres volar en aviones de guerra. En ese momento hay una fuerte discusión que no podían, que no querían dejar volar a la enfermera, pero ella insiste, y ante la gravedad de los acontecimientos que estaban ocurriendo en Dardius, pues al final dejan montar a la enfermera y se van a montar los 3 en los aviones y consiguen llegar a Dardius en uno de los primeros vuelos nocturnos de la aeronáutica. Imaginar a una enfermera que no había visto nunca ningún avión de Pepa, porque en esa época nadie había visto los aviones de Pepa, que estaba comentando. Y enfrentarse a un vuelo nocturno de un avión con la cabeza descubierta sobre el territorio enemigo, pues era una muestra de valor muy importante. Llegan a Dardius y en toda esa noche y el día siguiente se dedican a operar y a salvarse la vida a los 376 heridos que habían. Por la mañana siguiente llega la duquesa de la Victoria con el aeropuerto por día. Aquí, si vais a Madrid, al Museo Militar de Aviación, podéis ver una réplica de este a tamaño natural, la foto interior. Bueno, y este hecho que podía haber pasado con un poco inadvertido, que fue la primera utilización de aviones para una misión sanitaria en España, tuvo muchísima repercusión en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación se enteraron que una enfermera había tenido un gesto de valor y había ido voluntaria a un vuelo que no tenía que haber hecho. Entonces, la denominaron como un acto heroico, una heroína de guerra. Y entonces se enteró, todo el mundo salió en todos los medios de comunicación y llegó a la reina Victoria Eugenia. La reina Victoria Eugenia mandó el día 7 unos telegramas de felicitación, después el presidente del gobierno, el ministro de la guerra, hasta el rey. Y les invitaron a ir a los 3 días a Madrid para que fuesen recibidos en audiencia personal por todos, por el ministro de la guerra, por el presidente del gobierno, después por la reina Victoria Eugenia y por el rey Alfonso XIII. Lo que puede ser que sean estas personas las más recibidas en actos distintos, porque los otros
héroes de guerra o condecorados fueron recibidos en actos multitudinarios, pero estos fueron en diferentes actos y le recibieron todos. Y esto es muy importante que le recibiese el rey. El rey le recibió en la fecha que os pongo ahí, que es el 20 del 11 de 1922. Pues en esa fecha le recibieron a Botonero y se tuvo que quedar impresionado el rey, que es, si recordáis, el rey Alfonso XIII era un rey muy como y los aviones. Y se tuvo que impresionar con esto porque en 2 días, saca la orden para comprar los primeros aviones sanitarios. Vamos a parar un momentito para ver quién era Elvira López Maurín, porque Elvira López Maurín fue la que desencadenó las dos cosas. Primero, que la gente conociese que los aviones se podían utilizar para misiones sanitarias. Y él también fue que condicionó la primera y que desencadenó la primera compra de los primeros aviones sanitarios. Así que sí, ahora que están muy funcionados, si os fijáis, esta historia por ahora va de dos mujeres importantes. Una, o de tres, la reina Victoria Eugenia, la duquesa de la Victoria y Elvira López Maurín. Para que después no se diga que la mujer ha estado, que no ha sido protagonista. Pues Elvira López Maurín, su historia es impresionante. Nació en un pueblo pequeño en San Martín de Río, en Lugo, y una familia muy humilde y sin padre, era hija natural. Se trasladó a Madrid como pudo, con 27 años, sin saber leer ni escribir. Y se preparó como pudo, pero no lo sabemos, y aprueba la primera convocatoria de enfermeras profesionales de la Cruz Roja, que fueron esas 5 enfermeras o alumnos, ¿no? Y entra en la primera, en el primer examen. Es muy importante porque antes de esta convocatoria la enfermería no era enfermería profesional, eran personas que ayudaban a los demás de manera voluntaria, de monjas, pero a partir de los 15, esa prueba, el programa académico ya se convocan las primeras oposiciones, que va a hacer la Cruz Roja, y estas fueron las primeras. Es pionera en la enfermería profesional. Después, en el 21, aprueba como enfermera profesional militar, la primera oposición para enfermería profesional militar. Así que también es pionera en el campo militar. Y no se va a cualquier destino tranquilo en la península, no, se va a la guerra, porque sabía que es donde estaban ocurriendo cosas importantes, ¿no? Y después, como hemos dicho allá, participa en el primer vuelo sanitario, cuando es pionera en la atención sanitaria, ¿no? Durante la guerra civil también tuvo una actuación muy importante en muchos hospitales, y después la pobre se murió en Madrid, y en la lápida que han encontrado mis amigos de la asociación, pues pone lo que lo gustaba ella, porque tuviera los de Maurín, era que era su título. Aquí veis las fotografías de la primera promoción, de las 5 primeras enfermeras profesionales, y la otra foto está muy bien porque se ve a Elvira López Maurín y le está dando clase Víctor Manuel Nogueras, que era director del Hospital de la Cruz Roja, que fue el que la acompañó en el vuelo con el tipo, ¿no? Bueno, y nos hemos quedado antes en que gracias a Elvira López Maurín, a la recepción del quirúrgico, el rey Alfonso XIII manda a comprar 2 aviones sanitarios, que eran estos 2 aviones, los típicos de la época, biplanos de madera y tela, y con la cabina del piloto por fuera, al aire. Y estos llegan, pues el 28 de mayo, llega a Melilla el primero y el segundo a Tetuán, ¿no? Y lo importante es el interés que tenía la duquesa de la Victoria en estos temas, que va a recibirlos estos aviones a Tablada, al aeródromo de Tablada, para ver cómo era, para interesarse sobre estos aviones, porque la duquesa de la Victoria es una persona que estuvo durante toda la guerra con mi presente en todos los sitios. No había cosa que le escapase. Y estaba
viendo cómo se limpiaban los hospitales, viendo cómo se atendían a los soldados, viendo cómo se transportaban, incluso se acercaba a ver a los aviones. Una persona de una capacidad de trabajo impresionante. Estos aviones eran, aunque se pueden ver que eran muy frágiles, pero la verdad es que los aviones para esa época estaban muy bien dotados. Los enfermos entraban por una rampa por abajo, se ponían uno sobre el otro, había un espacio para que un sanitario les atendiese en vuelo y se les podía dar oxígeno, se les podía atender, se les podía hacer una cura, estaban preparados. Este avión lo utilizaron todos los países europeos, o casi todos los países europeos en esta época. Bueno, ¿cómo empezaron a transportar los heridos en Europa? Vamos a ponernos nosotros un poco en contexto de lo que se estaba haciendo en Europa en esos momentos, porque España fue uno de los primeros, pero esta idea nació en otros países y estaban un poco adelantados. Ya sabéis que en 1903 el primer vuelo se hace en Estados Unidos con el Flyer americano, y es un vuelo que ven de 30 y tantos segundos, y a partir de ahí se empieza la aeronáutica en todo el mundo, ¿no? Y hemos encontrado una publicación porque queríamos saber cuándo hacer una idea a quién se le ocurrió que se podían llevar en aviones a enfermos de un sitio a otro para mejorar su esperanza de vida, ¿no? Pues hemos encontrado una lámina de un autor muy famoso, que es Henry Lanos, que apareció en una revista en 1909, es esa donde aparece ya la idea de recoger los heridos en aviones de la Cruz Roja o no, en sanitarios para su traslado, ¿no? Esto era en 1909 y en un medio de comunicación de masas, ¿no? Entonces, parece ser que ya en este año ya la idea de utilizar los aviones para el transporte sanitario era una idea que estaba calada en la población, ¿no? Pero bueno, el primer artículo científico sobre este tema, de un autor un poco riguroso, fue el doctor Moy, que era un general médico holandés, que era el que publicó la primera utilización de globos, de dirigentes y de aviones para medios sanitarios, ¿no? Y esto se hace en un artículo en un periódico semanal que se viene en 1910. Y es curioso porque la utilización de los aviones y de los globos pues va a ser la misma que estamos haciendo ahora, que ya la reflejaba en ese. Los primeros dos diseños de aviones sanitarios pues se hicieron en Francia gracias a una asociación que es la Asociación de Damas de la Cruz Roja Francesa, que se empeñó en sacar un concurso para que las empresas aeronáuticas y los pilotos diseñasen el mejor avión para transporte de vida. Eso lo hace en 1910. Y es una asociación de damas francesas. También es importante la presencia en Francia. Y la que gana el proyecto es Hélène Dutreau, que era una de las primeras pilotos francesas, que fue la primera piloto que voló en España en un viaje intento para una administración aérea. Pues ahí la veis en Madrid, a punto de despegar, ¿no? Y esta señora fue la que ganó el concurso. Lo que pasa es que ese avión al final no se otra señora, que era Marbury, que era piloto y enfermera a la vez, también se le ocurrió un diseño de avión, se dedicó a hacer conferencias por toda Francia y a recaudar dinero para intentar hacer ese avión que se caracterizaba por llevar en la panza un sarcófago donde se metía un herido, ¿no? Y esta señora, pues hasta que no consiguió el dinero, hizo conferencias y habló con todo el mundo. Una señora también súper interesante, su vida profesional. Y lo malo, a la empresa a la que encarga hacer el avión, desaparece porque hay problema del negocio, ¿no? Y entonces tampoco se puede hacer el avión. Una desgracia tras otra. ¿Y cuándo se consigue hacer el primer avión sanitario? Pues el primer avión sanitario se hace ya en el año 1917 por un médico francés, que es el doctor Chassagne,
que era un médico que venía de los trenes de heridos y de ser médico en los campamentos de la Primera Guerra Mundial, los campamentos del frente, y se dio cuenta de las mal pronóstico que tenían los heridos graves. Porque todo herido grave de las trincheras era abocado a la muerte, porque los metían en trenes, les metían en burros, en lo que sea, y se morían casi todos. Pide que se le dé un avión para transformarlo en sanitario y después ya, casi al final de la guerra, le dan uno, le dejan uno y lo consigue transformar en sanitario. Y ese fue el primer avión sanitario que voló en el mundo. Bueno, y en esta época, pues las primeras ideas, pues había dos ideas. Una, utilizar los aviones para transportar los heridos, que hizo lo que hizo es el doctor Chassain, que es el caso que he explicado antes, que fue un avión que lo transformaron para poder introducir a dos heridos tumbados en su fuselaje. O había otra tendencia que era utilizar los aviones como transporte de medios materiales sanitarios, ¿no? Y en ese avión que tenéis ahí abajo, era un avión que podía llevar un equipo, un hospital entero, su aparato de rayos X portátil, su aparato de anestesia, con lo que el avión aterrizaba en un aeródromo y podía atender a todos los heridos graves que les presentase. Bueno, y en España, ¿cómo empezaron las ideas sobre utilizar los aviones para misiones sanitarias? Porque lo que hemos visto fue en Europa, ¿no? Y en España comenzó esto muy rápidamente. En la segunda promoción de pilotos militares, ya en Cuatro Vientos, en la Escuela Militar de Aviación, había dos médicos, porque antes los pilotos se podían coger de cualquier cuerpo. Había ingenieros, había de caballería, había de infantería y también había médicos, ¿no? Pues fueron Antonio Pérez Núñez y Carlos Cortijo Ruiz del Castillo. El primero iba a ser el que es el padre de la aviación sanitaria en España. Y el segundo, el pobre murió rápidamente en un accidente de avión de esa época, que los accidentes de esa época eran muy frecuentes, porque eran, ya veis, aparatos que casi no podían ni volar, ¿no? Las primeras ideas que se les ocurrieron a Antonio Pérez Núñez durante su estancia en Algeruán, en la guerra de Marruecos, como piloto. En la parte de piloto militar también se dedicaba a ser médico y a atender la guarnición que había ahí, ¿no? Y en esa primera escuadrilla, con esos pilotos, solamente con un grupo muy pequeñito de pilotos, su jefe era Emilio Herrera. Emilio Herrera fue sonada porque es el que ahora dicen que es el inventor del traje del astronauta, que salió de la televisión, pues fue un ingeniero muy importante español, fue un político muy importante español, fue un militar muy importante español. Fue presidente de la República en el exilio y es uno de los principales inventores y científicos de principios del siglo XX en España. Pues fue muy importante su contribución también en el desarrollo de las primeras ideas para utilizar los aviones para socorrer a los heridos. Bueno, Antonio Pérez Núñez, hubo un momento que en el año 1921 se le manda a Francia a buscar aparatos de reconocimiento médico para los pilotos. Para hacer los reconocimientos, porque en esa época pues estaba empezando toda la selección de pilotos, toda la selección de aviones y se quería hacer, pues someter a los pilotos con unos reconocimientos médicos. Se va a París a buscar esos aparatos y también puede estudiar los aviones sanitarios que se estaban empleando en esa época en Francia. Y es los aviones que después recomendaría él para que los comprase el ejército. Cuando después el rey Alfonso XIII se decide ya, después del famoso vuelo, a comprar unos aviones, compra los aviones que indicó Antonio Pérez. Y rápidamente entramos en la mayoría de edad del transporte sanitario en España, porque en 2 años, desde que contamos esto, se prepara una gran operación militar que fue
el desembarco de Alhucemas, ¿no? Para el desembarco de Alhucemas, que es una operación que intervinieron tres ejércitos, que ha sido una operación militar, y para el famoso desembarco de Normandía fue ejemplo para el general Eisenhower, cuando lo tuvo que preparar, se fijó en esta operación. Y en esta operación ha sido todo muy estudiado en la parte sanitaria. Y la parte sanitaria tiene una característica desconocida, que fue que la Cruz Roja intervino creando un sistema aéreo de transporte para heridos graves, ¿no? Y para esto, la defensa de la Victoria logra poner de acuerdo a las tres instituciones que habían mostrado interés por esto, que era la Aeronáutica Militar, por un lado, la Cruz Roja por el otro, y la Corona por el otro. Entonces, la Cruz Roja compra dos aviones que son esos aviones para la evacuación de los heridos. La Corona corre con los gastos de toda la operación y la Aeronáutica Militar proporciona a los pilotos y el mantenimiento. Y con eso se pudo montar el primer servicio de evacuación sanitaria aérea de una operación tan grande como este tipo. Estos aviones fueron un avance impresionante. Si os fijáis, no tienen nada que ver, es un avión moderno, no tiene nada que ver con los que hemos puesto antes, que eran los biplanos de madera. Porque es un avión magnífico y con este se pudieron salvar un montón de vidas en el desembarco. Para el desembarco no fue solamente los dos aviones de la Cruz, participaron 6. El primero que teníamos ya comprado por la Aeronáutica Militar, el B-14, un avión más pequeñito de enlace, de avioneta, los dos Junker que tenía una característica, que al poder cambiar las ruedas por patines, podían acercarse mucho a las playas del desembarco y recoger a los heridos que rápidamente se transportando a los hospitales. Y después dos hidroaviones bastante grandes que también para los momentos de más cantidad de heridos se utilizan, ¿no? En el mapa de abajo pues están puestas las rutas que se hicieron estos aviones, siempre partiendo de la zona del desembarco de Alhucemas, y después también se dedicaron a repatriar heridos hasta ciudades como Sevilla o ciudades como Madrid en un segundo punto, ¿no? Bueno, y os quiero mostrar aquí unas imágenes de todo lo que pasó. Claro, porque todas estas imágenes, hay muy pocas imágenes y muy pocas fotos de lo que aconteció en estos años, ¿no? En la primera podemos ver el reguete español, el que quedó, cuando está aparcado se ve el timón del avión de la Cruz Roja al lado, y esa foto sería la primera de la izquierda arriba. Se podrían ver dos aviones sanitarios españoles en esa foto. Después, la otra sería dejando un herido en la foto de Ceuta, en el otro dejando autoridades a la defensa de la Victoria Centro Puerto. En la de abajo a la derecha se puede ver tres enfermeras, una de ellas es la defensa de la Victoria, esperando un herido para sacarlo de una playa del desembarco, ¿no? En la de abajo al centro se ve uno de los hidroaviones dejando un herido en el espigón del Atalayón, que fue una base donde llegaban todos los heridos. Y la otra, la de abajo a la derecha, pues la he puesto para que es una foto que hacían un transporte desde un barco ambulante, desde un barco hospital, a un avión para sacarlo. Se utilizaron los aviones en múltiples baterías. Bueno, y después, ¿qué pasó después de que la guerra? ¿Se quedó España como un país sin más importancia, haber sido uno de los primeros que utilizó los aviones sanitarios, o hicimos algo más importante? Pues sí que hicimos algo más importante. Ya las necesidades de aviones sanitarios en España, cuando no había guerra, descendieron mucho, ¿no? Porque los aviones sanitarios solamente se utilizaban para guerras, ¿no? No había un sistema sanitario como el que tenemos ahora, es completamente distinto, pero lo que utilizamos para competir. Entonces, los requerimientos fueron mucho menores y se pensó solamente en tener un avión
pequeñito para poder operar en terrenos pequeños que no necesitas un aeródromo muy grande y un avión un poco más grande para poder llevar varios enfermos o virus al mismo tiempo. Para el primero se transformó, el primer avión que veis arriba es un Avroplan, un avión pequeñito que podía entregar solamente un herido institucional, ¿no? Eso fue una transformación española hecha ¿no? Y abajo veis el Breguet 26, que era un avión con licencia francesa, un avión construido en España por Potencia Aeronáutica. Este avión era un avión muy importante, pero la mala pata otra vez es en los primeros vuelos se tuvo un accidente. Y también salió el primer, ahí lo veis abajo, con el emblema de la Europa, el emblema de la sanidad militar, y es un avión que salió de fábrica como sanitario. Y otra cosa que pasó muy importante es que nos acoplamos al ambiente académico del desarrollo de un nuevo campo sanitario para los padres de la aviación sanitaria internacional hicieron un congreso en París en el año 1929, donde se juntaron todos para debatir y estudiar un poco este nuevo campo que podemos tener los enfermos en el vuelo, como las mejores aeronaves para el transporte sanitario, los problemas científicos en torno a este campo, ¿no? La delegación española que fue con Antonio Pérez Núñez y un con Agustín Bamberger, que eran españoles importantes, tuvo una actuación bastante importante, no por la actuación académica, sino porque se hizo la primera presentación de la primera aeronave de las rotatorias como aeronave sanitaria. Los aviones en esa época tenían un problema que era que necesitaban muchas pistas de aterrizaje y muchas pistas de despegue para operar, con lo que no podían recoger heridos cercanos, se ocurría hacer percance, ¿no? Entonces, en las guerras no podían acercarse al frente de combate, los únicos que se podían acercar eran los ciudadanos. Y cuando el frente de combate estaba cerca de la falla, pues podían llegar cerca de donde estaban los heridos. Los españoles llegamos con un aparato que era el autogiro y se ahorraba comprar un montón de pistas de despegue e incluso se podía aterrizar verticalmente. Y fue una revolución, porque en esa época no había ni nadie sabía de los aparatos de alas rotatorias. Así que fuimos el primer país que llegó con una aeronave de alas rotatorias, que fue la revolución para todas las aeronaves sanitarias, y les hicimos una demostración en París como aeronaves sanitarias. Y esta es una foto del mismo aparato firmado por Juan de la Cierva, y esta es la razón por la que está muy bien puesto a esta edición del edificio que tenéis aquí el nombre de Juan de la Cierva, porque Juan de la Cierva, aparte de inventar el autogiro, pues se preocupó en desarrollar el autogiro como aeronave sanitaria. Y cuando veáis un helicóptero por ahí volando o cualquier tipo de aeronave rotatoria, pues pensar que el padre es español y si es sanitario, que también el uso es gracias a los españoles. Como siempre, en otros países, en este caso los americanos, todos los profesionales que trabajamos en este sector sabemos que a finales de la Segunda Guerra Mundial se evacuó el primer herido, la primera idea para evacuar y los primeros aviones de la Rosa, pero que se los primeros heridos que se evacuaron fueron con aparatos españoles. Bueno, y terminamos ya con otra. Terminamos ya con el último acto académico importante que se hizo fue como la participación española había sido tan importante y había tenido tanto éxito como el primero, en el primer Congreso Internacional de Aviación Sanitaria, pues se decidió que el segundo Congreso Internacional de Aviación Sanitaria se celebrase en Madrid, en el año 1933. Fue un congreso muy importante, lo campaña del gobierno, y pues se juntaron todos los padres, hubo un debate ahí sobre temas científicos y siempre orientados a la utilización de aviones o aeronaves de ala rotatoria
para servicios sanitarios. Y esto ha sido lo que ha sido el futuro. El futuro que lo podemos ver hoy en día es que todas las comunidades, todos los ejércitos, y casi todos, la principal aeronave ya en la rotatoria, la principal aeronave sanitaria, es la de las rotatorias. Pues con esto se lo debemos a españoles, tanto que pensaron, que hicieron el invento, como que pensaron en su utilización. Bueno, pues ya yo creo que más o menos me al tiempo y solamente quería daros unas pinceladas, sobre todo porque tenéis que estar muy orgullosos, primero, de tener el nombre a vuestra superficie como cuando lo tienen, ¿no? Y segundo, pues conocer que este tema es un tema un poco desconocido, es un tema un poco restringido, pero que los españoles tuvimos mucha importancia en este momento, por otra cosa que se nos ha olvidado. Y aquí estuvo para recordar. Muchas gracias.